Buenos días, mis hermanos. Pues el tema que les traigo lo he titulado Dios dice, yo honraré a los que me honran. Sabemos que Moisés subió al monte Sinaí. Él subió y Dios le reveló. Y Dios le dijo a Moisés que subiera con 2 tablas. ¿Sí? Y Dios grabó en esas tablas, con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Hay un mandamiento, que es el 4.º mandamiento, que es el único mandamiento con promesa. Deuteronomio 5:16 dice, la Nueva Traducción Viviente, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor Dios te ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena, y la tierra en la tierra que Dios te da. Entonces tengamos en cuenta esto, que ordenó, tendrás una vida larga. ¿Qué quiere decir eso, una vida larga? Una vida sana, de sanidad, fuerte, o sea que vas a ser un hombre sano, completamente sano, y una vida plena, una vida que te irá bien en todo lo que emprendas, ¿sí? Yo recuerdo, voy a resumir, cuando mi padre vivía, ya hace mucho tiempo. Entonces, él me mandaba a hacer algo y siempre sacaba una excusa, ¿sí? Hasta que tomé la decisión dentro de mí, yo decía, pero ¿por qué tanta excusa? Y tomé la decisión de obedecerlo, ¿sí? ¿Qué iba a obedecer? ¿Qué es lo que iba a obedecer? Su palabra, la palabra de mi Padre terrenal, ¿sí? Cuando yo me sentaba con él a hablar y cuando yo era necio, mi Padre callaba, no decía una sola palabra, ¿sí? Cuando era necio. Ayer mi hermano me visitó, Harold, me visitó a la casa y él comentaba, decía que mi padre era muy sabio. Y él contó que un día mi padre me dijo, decía él, mi padre me dijo, mi hijo, si va a trabajar, de nada le sirve si no ahorra. Y le dijo otra palabra, hijo, yo cometí muchos errores. O sea que mi padre le confesó a él, ¿sí? Para que él no caminara por ese camino. Su padre no quería que su hijo volviera a pasar lo mismo que él pasó. Amén. Entonces, ahora qué tal si les digo, la Escritura dice, honra a tu padre, la Escritura dice el título, dice, yo honraré a los que me honran, ¿sí? O sea que si tú honrabas a ese Padre terrenal, Dios bendecía tu vida. Esa era una promesa, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes cómo será cuando tú honres al Padre de los cielos, honres su palabra, lo que está escrito, ¿sí? Por eso Dios lo escribió ahí. O sea, si tú honras lo que dice el Padre Celestial, Dios te honrará a que tú tengas un cuerpo sano y todo lo que emprendas te saldrá bien, absolutamente todo. O sea, Dios conoce tu pasado, todo lo que pasaste, todas esas circunstancias tan difíciles que tú viviste, Dios la conoce. Dios conoce ese camino, ese futuro, ya lo conoce Dios, ya lo conoce. ¿Cuánto más Dios conoce tu vida? ¿Sí? O sea, ¿cuánto más el consejo de Dios, que es la palabra? Dios quiere que honres esa palabra, lo que Él te dijo, lo que está escrito. Dios quiere que tú tengas esa relación con Él, la palabra, ¿sí? Si tú la honras y tienes ese tiempo con Él, Dios honrará tu vida.
Es que hasta que nosotros no intentamos, que esa palabra no es de hombres. La escribió allá, está en el cielo, ¿sí? Jesús siempre decía, el que me envió, que esas palabras no eran de él. Las palabras de Jesús no son de él, es del Padre, ¿sí? O sea, no es un hombre que lo dice, es Dios, amén. O sea, si esa palabra que viene de arriba es palabra de vida, o sea, esa palabra es de transformación, transforma a las personas. O sea, que si tú eres un hombre que toma la decisión de obedecer su palabra, tenlo por seguro que tu vida no va a ser la misma. Te vas a encontrar a alguien como me sucedió a mí al año y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Te noto diferente. ¿Sí? La gente te va a decir eso. ¿Sí? Amén. En 1 Samuel 2:30 la Reina Valera dice, por tanto, el Señor Dios de Israel dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, que cuando tú no honras la palabra de Dios, cuando tú dices, pero primero voy a leer. 1 Samuel, perdón. No, sí, pero es muy corto, ¿sí? 1 Samuel 2:30 dice que, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y luego, porque este es el Antiguo Testamento, ¿sí? Para poder confirmar esa palabra, nos vamos al Nuevo Testamento, dice en Juan 12:26, la Reina Valera dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, si vas a comparar esas dos escrituras, en realidad es igual, ¿sí? Servir es servir a alguien, ¿sí? A alguien. Y si tú sirves al Padre de los cielos, si tú sirves y obedeces lo que te dice tu amo, en este caso también puede ser también en la empresa. O sea, si tienes un jefe, si honras a tu jefe, ¿sí? A pesar de lo difícil que es, Dios promete que te va a ayudar. Dios promete que te va a honrar, el Padre, ¿sí? Si nosotros honramos al Padre de los cielos, ¿sí? Dice aquí, o sea, pero ¿cómo podemos honrar a ese Padre celestial? Porque me interesa más que hablar del Padre, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros honrar al Padre en su palabra? ¿Cómo es? Tenemos que conocerlo. Que la única no es el hecho que tú tengas tu esposa, ¿sí? Tú tienes tu esposa y no, es mi esposa. No, tenés que implantar una relación con ella para poder conocerla y haber un vínculo perfecto, ¿sí? De amor, ¿sí? Lo mismo es el Padre, necesita ese vínculo. No es suficiente que tú digas, no, podemos decir que amamos. ¿Cómo podemos decir que lo amamos y no quieres estar con Él, ¿sí? Ni obedecerlo? ¿Cómo decir? No, yo amo a Dios, amo a Jesús, sí lo amo, pero no conoces al Padre. La única forma de conocer a Dios y tener una relación es conociendo su palabra, ¿sí? Conociéndolo a Él es conocer la palabra. Si no, absolutamente no, está fuera de contexto, ¿sí? Decía un pastor decía que cuando tú oras, hablas con Dios, pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. O sea, la Biblia Dios la dejó para que Él darnos respuesta a nuestra vida.
Cuando tú leas la palabra, enfócate, que Dios te está hablando. Si no te enfocas en que esta palabra, ¿sí?, es viva, o sea, que es espíritu, el espíritu de la palabra es viva, ¿sí? La palabra tiene que, cuando te sientes en una relación, sea dándole media, una hora diariamente, ¿sí?, esa palabra va a afectar tu vida, ¿sí? Va a afectar tu vida, pero simplemente es tomar la decisión, ¿sí? Tomar la decisión de tener esa relación, porque te lo digo, te van a impedir tener esa relación, ¿sí? Esos aires, las huestes de maldad van a hacer lo posible a que tú no tengas esa relación con Dios, ¿sí? Porque siempre te va a decir, cuando entres a tu aposento, tu mente te va a decir, acuérdate de esto que tienes que hacer, tienes que llamar a esta persona, tienes que hacer esto, tienes que llorar, y cantidades de infinidades de cosas, tienes que tomar la decisión. No, Señor, lo anotaré. Lo anotas, gracias por decirme, y lo anotas y sacas eso de tu mente, porque ya lo anotaste. Si tú lo escribes, inmediatamente eso se va a ir, ¿sí? Se va a ir ese pensamiento. Eso que te perturba, se va a ir inmediatamente que lo escribas. Amén. O sea, entendemos que no es una relación bilateral, es una relación bilateral. Tiene que ser bilateral, no es el hecho de entrar y orarle y salir. No, no es eso. Siempre hay que esperar la respuesta, que Dios te la va a decir. Amén. Honra a Jesús. Cuando tú honras a Jesús, honras al Padre, ¿sí? En Juan 14, del 8 al 12 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. O sea que el Padre, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Lo del cielo. Por eso ves que solamente Jesús era un tubo. Bueno, ¿sí? Un tubo, como algún predicador dijo alguna vez, ¿sí? Yo recuerdo, hace 20 años dijo un predicador, que es como el cielo caer por un tubo, escarchas de oro, ¿sí? O sea, bendiciones, ¿sí? Es lo mismo. Si nosotros estamos conectados con el cielo, vamos a recibir bendiciones del cielo. Amén. Es así. Esto ya lo dije. Jesús es la palabra. O sea, la Escritura habla que Él es el verbo hecho carne, ¿sí? En Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué es el verbo? Es una persona, ¿sí? El verbo es una persona. El verbo es nuestro antídoto para santificarnos. Sabemos que es un antídoto, ¿no? ¿Sí? Y si no lo saben, pues aquí dice, 1, medicamento contra un veneno. Medicina o sustancia que contrarresta los efectos nocivos de otra. 3, medio preventivo para evitar o paliar algo no conveniente. Paliar es suavizar, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es el antídoto, ¿sí? Entonces yo le llamo, y siempre le he llamado, agua de separación, ¿sí?
La palabra lo que hace es separarte de las cosas del mundo, del sistema del mundo. Cada vez que tú comas la palabra, la Escritura habla en Juan 17, dice, santifícanos en la verdad porque tu palabra es verdad. O sea, cada vez que tú recibas la palabra, te va separando, hay una separación, porque la palabra es agua, te va limpiando y te va santificando. Amén. O sea, eso queremos, sea lo que sea lo que estés viviendo, sea que tu mente te ha dicho, no vas a cambiar. ¿Sí? Jesús predice su muerte. En Mateo 16, 21 al 26, la Nueva Traducción Viviente, esta la pueden buscar. Sí, porque sí. Yo creo que es el centro de la predicación, es el texto más importante. Mateo 16, del 21 al 26, la Nueva Traducción Viviente. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Bueno, hago una pausa ahí. Quiero que se concentren en esto. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Pero ¿cómo él dice esto? Si lo dijo muy claro Jesús. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. O sea que Pedro no creyó lo que es, porque no lo creyó, ¿sí? En realidad, el mundo siempre, cuando tú le hablas de Dios a una persona, inmediatamente te va a cambiar el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque son incrédulos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba con Pedro? De pronto oía la palabra, sí la oía Jesús, pero en realidad también estaba en las cosas del mundo, ¿sí? Y la palabra dice, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que el pecado te ciega. El pecado ciega el entendimiento. Entonces le dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. O sea, ¿qué quiere sembrar Satanás? En realidad no le hablaba a Pedro, le hablaba a Satanás, ¿sí? Lógico, lo recibió a Pedro, él se impactó, pero en realidad Satanás, ¿qué es lo que quiere sembrar? Cizaña. ¿Qué quiere sembrar? Duda en el corazón de los hombres desobedientes, ¿sí? O sea, duda, quieren sembrar duda en Jesús. Pero Jesús era un hombre santo. Satanás no podía hablar a Jesús. No podía hablar, era un hombre santo. Cuando tú estás en santidad, Satanás no puede entrar en tu mente, no puede. Se puede acercar, sí, a mandarte una saeta, o sea, de una persona. Puede mandar algo, una duda, puede mandar algo ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué quiere sembrar siempre Satanás? Incertidumbre, dudas,
robar tu paz. Esa es la intención de él, ¿sí? Pero, o sea, porque la Escritura dice que no, en Efesios, dice, porque conocemos sus maquinaciones, ¿sí? ¿Sí? O sea, no sabemos lo que él pretende. O sea, cuando una persona está en desobediencia, ¿qué es lo que hay, qué es lo que puede haber? Hay dudas, indecisión, incredulidad, ¿sí? Pero la obediencia, el hombre que está en la palabra, ¿qué trae a su vida? Luz, ¿sí? La luz de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo si no es nuestra fe en Jesucristo? Dice la Escritura en 1 de Juan 5, dice, lo que vence al mundo es creer, lo que vence al mundo es creer en Jesucristo. Lo dice muy claro, ¿sí? O sea, ¿qué vence al mundo? Nuestra fe. En Romanos 10, 17, la Reina Valera dice, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿sí? O sea que la fe es un don de Dios, ¿sí? Y la palabra lo que hace es aumentar tu fe. Es un misterio. Amén. 24, o sea, estamos en Mateo 16 del 21 al 26, ¿ok? Entonces voy por el 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, o sea, cuando Jesús reprendió a Pedro, inmediatamente se volteó y estaban todos sus discípulos, ¿sí? Y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz y seguirme. Si tratan de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, o sea, por mi propósito, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Tengamos en cuenta esto último. La muerte para el cristiano es una puerta a la eternidad, ¿sí? Pero para el malo es una puerta eterna para la perdición, ¿sí? Dice, y lo repito aquí, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. O sea, que si nosotros queremos experimentar la palabra de vida, ¿sí? Si tú quieres ver esa palabra viva, tienes que morir. La única forma de andar en la vida que Dios promete aquí, que es la promesa de salvación, es morir, ¿sí? O sea, andar con el espíritu de resurrección. O sea, Jesús dice aquí, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo y seguirme. Tiene que morir. ¿Amén? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser eso? Como le dijo Nicodemo a Jesús, pero ¿cómo tendré que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? ¿Tengo que hacer eso? No. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que hay que hacer. Tú no lo vas a conseguir por tus propias fuerzas, ¿sí? No es que yo me voy a forzar a morir, ¿sí? A no pecar. No, eso nunca lo vas a hacer. Ni yo, ni nadie lo puede hacer. No, me voy a forzar a no pecar. No, no lo vas a hacer nunca. Nunca. No puedo hacerlo yo.
Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El mundo va a intentar complacerte, pero nada te llenará. El miedo al rechazo del mundo, el placer temporal, la fama, la riqueza, la culpa dentro de ti. O sea, tenés que dejar todo atrás y morir a los deseos mundanos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? Que a veces dirán, pero eso es tan sencillo. Yo lo había quitado, pero lo voy a traer. Hay una palabra que es en Segunda de Reyes, no lo busquen, donde venía el leproso Naamán. En realidad el leproso tiene mucha metáfora, se dice, al pecado, ¿sí? O sea, el leproso Naamán, llegó una sierva que vivía con ellos en Siria, o Asiria, y le dijo, mira, yo sé, le dijo a la esposa, le dijo, yo sé quién puede sanar a tu esposo. Y entonces dijo, ¿quién? Hay un profeta en Israel. Entonces mandó cartas el rey de Siria, todos conocemos esta escritura, y él se fue con parte del ejército a visitar al profeta, Cuando llegó a la casa, el profeta no lo recibió, ¿sí? Sino que le mandó un siervo y le dijo, mira, métete 7 veces en el río Jordán, sumérgete 7 veces y tu carne será sana. Y él se enojó tanto porque no vino. Pues yo pensé que él iba a venir, ¿sí? Iba a invocar a Dios, y iba a tocar mi llaga y iba a ser sano. Se enojó tanto que sus siervos le dijeron, pero ¿por qué te enojas? ¿Qué te pasa? Si el profeta te hubiera mandado gran cosa, ¿no lo harías? Y ahora que te dice que te metas 7 veces al río Jordán y serás sano, no, pero es que en mi país hay mejores ríos que el Jordán. ¿Yo qué me voy a meter en esa agua sucia? ¿Sí? Entonces solamente 7 veces, y le hizo caso a los siervos, y él se metió 7 veces y su piel se volvió como un bebé, una piel tierna, o sea, sanó completamente. Entonces ahora me voy a ustedes a decirles, hay una manera tan sencilla que tú no la puedes creer, pero es una manera muy sencilla que Dios nos da, ¿sí? Que no podemos, a veces en nuestra propia carne no podemos entender, en nuestros propios pensamientos no podemos entender eso, pero es un misterio. Las cosas de Dios es un misterio, amén, pero créela, porque Dios lo dijo. Jesús dijo, tomar su cruz y seguirme, el espíritu de resurrección. ¿Qué es el espíritu de resurrección? El verbo hecho carne, la persona de Jesús fue sacrificada, la palabra fue sacrificada, Hermanos, yo les digo, la palabra fue sacrificio. El verbo hecho carne es la palabra en sí. ¿A qué me refiero? Morir es la palabra, ¿sí? Morir es la palabra, o sea, sumerjámonos en la palabra y serás limpio. Satanás no puede hablar, o sea, inmediatamente que tú estás limpio, Satanás no puede ya hablar a tu mente, o sea, estás muerto, espiritualmente muerto, pero resucitas al plan o al propósito de salvación que es Jesús. El 25, o sea, está hablando casi lo mismo, lo que estoy diciendo, que Jesús está diciendo que tenés que morir, y cuando mueras, la semilla muere, va a ser abundante esa cosecha.
Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Realmente la semilla eres tú, la semilla son ustedes, somos nosotros la semilla, ¿sí? Algún día tenía 23 años y un día entré al baño, me encerré en el baño, estaba con toda la familia, pero bueno, no estaba en ese día, y estuve en el baño mirándome al espejo y veía un hombre. Ese hombre, de todas las mañanas yo me afeitaba y lo veía. Todas las mañanas yo me afeitaba y lo veía. Ese hombre que me estaba llevando a la perdición, ¿sí? Pero llegué un día y clamé a Dios y le dije: Señor, si existes, ayúdame. Ese día lloré toda la noche y Dios transformó mi vida, ¿sí? Entonces esa semilla eres tú. Pero dice la Escritura que el espíritu que vuelve, ¿sí? Ese espíritu se fue, pero vuelve. Pero si tú, porque son espíritus rebeldes, ¿sí? Que no quieren entender, de pronto estás pasando por un tiempo de rebeldía, ¿sí? Pero la única forma, tienes que crucificar esa carne. La única forma de crucificarla es morir en su palabra. Tienes que encerrarte en oración, a comer su palabra. Inmediatamente ellos no resisten la palabra, ¿sí? Cuando Jesús llevaba la palabra, esos espíritus se acercaban a él. Y ellos caían inmediatamente, no soportaban, los atormenta la palabra. Tenés que declarar la palabra, los atormenta, no la resisten. Entonces tienes que pelear esa batalla, ¿sí? Vuelve y confirma esta palabra, vuelve otra vez a confirmar la palabra. Morir a los deseos de este mundo. Juan Bautista, Dios lo llamó y él estaba en el desierto. Él renunció a esas cosas del mundo, renunció al sistema, mientras que él comía langostas. No era la langosta de mar, no, está hablando de un insecto. Él lo cocinaba y se lo comía. Mientras que los discípulos comían pan y pescado, él renunció, él lo tomó en serio esas cosas, ¿sí? Y renunció a esa idea. Pero lo que me sorprende es esto. Lucas 7:28 dice: os digo, entre los nacidos de mujer, dijo Jesús, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y yo decía: pero Señor, ¿cómo puedes decir eso? Juan Bautista no hizo milagros. Sí, pero dijo algo sorprendente. Juan 3:30 dice: es necesario, vinieron a informarle a él. Juan, el que tú dijiste está ya predicando la palabra, ¿sí? O sea, ellos creyeron que Juan Bautista lo iba a tomar mal. Pero mira lo que dijo Juan: es necesario que él crezca para que yo mengüe. A veces tenemos que menguar y tenemos que morir, ¿sí? Para que el espíritu de resurrección esté con nosotros. Pero en realidad, ¿qué menguar? A veces podemos ser hombres explosivos, hombres muy sanguíneos, hombres muy fuertes, ¿sí? Porque el mundo lo que quiere es eso, personas líderes. El líder tiene que ser fuerte, ¿sí? Y a veces entramos a ser tercos en la vida, ¿sí? Pero mira lo que pasó con Pablo. Pablo era un hombre agresivo. Se podía decir que era un asesino. Era un hombre celoso en las cosas de Dios, pero en realidad
era un hombre muy letrado, era un hombre que estuvo a los pies de Gamaliel, o sea, un hombre que nadie lo podía enfrentar, porque era muy sabio, ¿sí? Era muy sabio, o sea que nadie podía enfrentarlo a él, ¿sí? En eso también tenemos, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que yo viví lo tomo como basura, ¿sí? O sea, rechazo por ganar a Cristo, ¿sí? Y Dios le dio la sabiduría de Dios, le dio los misterios, le reveló los misterios a él. ¿Qué quiere decir Pablo? Pequeño. ¿Qué quiere decir Pablo? Hombre humilde, ¿sí? Él se despojó de ese hombre de ser Saulo, se despojó y vino a ser Pablo. Así Jesús también se despojó de ser un rey, se humilló como un hombre, a ser humillado, ¿sí? Entonces a veces tenemos que morir a nuestro yo para poder andar en el propósito de Cristo. Amén. En Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, Jesús. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, no temiendo a las cosas de este mundo. No tengas miedo. Agrada a Jesús, agrada al Padre Dios, ¿sí? Porque se sostuvo viendo al invisible, Jesucristo. Amén. Romanos 12:1, la Nueva Traducción Viviente, confirma lo que estamos hablando, que es la palabra, ¿sí? Confirma la palabra, que es la que te transforma. Ojo, dice aquí, 12:1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entregue su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál? Dando un paso atrás a las cosas del mundo, y el sacrificio es esforzarte a tener esa relación con Dios, coger tu cuerpo en un encierro, estar quieto y tener una relación con el Señor, leyendo la palabra para morir, ese antídoto que vas a comer y que vas a tomar, esa agua que va a limpiar tu mente y tu corazón y te va a hacer un hombre nuevo, es la palabra. Esa te hace morir. Cuando menos pensé, estás libre. Es la que te libera, es la única que te libera. Y cuando tú confiesas tu pecado delante de Dios, lo confiesas con tu boca, lo declaras a la luz, no lo guardes más. Ya no te escondas, ya no te escondas en el closet. Sal de ese closet, sal, pero confiesa tu pecado a Dios, cerrada la puerta. O confiesa tu pecado en la iglesia, en la congregación. Habla con tu pastor y Dios le agradaría que tú te esforzaras y tengas valentía de confesar tu pecado al pastor. Pastor, necesito una cita contigo, necesito confesarte algo, necesito hablar contigo. Cuando tú lo confiesas a ese otro hombre, ese pecado ya no lo vas a tener en tu corazón, va a ser confesado, o sea, sale a la luz y desaparece tu carga. Inmediatamente ese balón, esa presión se irá y desaparecerá en tu vida. Amén. Dice la Escritura, dice, para reforzar esto, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Entonces,
Bueno, ya lo dije. Sí, lo vuelvo y lo repito. El enemigo te puede estar diciendo a tu mente, decir, no vas a cambiar. No hay nadie en este mundo que no pueda cambiar. Pero yo te digo, hermano, yo te lo digo, Dios, si tú le dices a Dios, cerrar la puerta en tu cuarto o confiesas tu pecado, le dices, Dios, ayúdame, como lo hice yo cuando me sacó de ese pozo cenagoso y lo confesé. Le dije, Señor, si existes, ayúdame. Lloré toda la noche y Dios transformó mi vida ese mismo día, ¿sí? Ese mismo día. Muchas cosas te alejan de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que te alejan. El enemigo no va a querer esa relación que tú tengas con Jesús. Él te ofrecerá muchas cosas en este mundo, como lo hizo Satanás en el desierto con Jesús. Le ofreció los reinos para que lo adorara. Él te ofrecerá muchas cosas, ¿sí? El entretenimiento. Tú sabes que estamos en la era digital, estamos en la era de la información, ¿sí? Y hay mucha distracción, hay juegos, hay Netflix, series, y te pegas ahí, ves el 1, el 2, el 3 capítulos, la segunda temporada, ¿sí? En tu trabajo también te aleja de, ¿sí? Te metes tanto en tu trabajo ni levantas la cabeza. Tu familia te puede alejar también, ¿sí? En realidad el mundo lo que quiere es robar tu relación, robar el tiempo, ¿sí? Que puedes tener con el Señor. Robar ese tiempo, Él lo quiere. No dejes eso que otro te gobierne, ¿sí? Si entregas tu vida a Dios, Dios lo que hace, te traslada del reino de las tinieblas, te traslada al reino de su amado Hijo. Amén. Está escrito, ¿sí? 2 Corintios 5:17 dice, ojo, vuelve y confirma nuevamente esta predicación. Dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Amén. Cuando honras la palabra, el Padre te honra, ¿sí? La palabra de Dios es la que te transforma. O sea, la palabra es la que transforma, ¿sí? Amén. O sea que tú te puedes autoliberar. No necesitas de nadie más. Solamente puede ser el pastor o un hermano de la iglesia o una persona que esté entregada al Señor, ¿sí? O sea, te puede ayudar. Jeremías 18, del 1 al 10, vuelve otra vez a confirmar la palabra. Amén. Dice, el Señor le dio este otro mensaje en Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, oh el que me están oyendo, oh hermanos, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hice con el alfarero, que con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así están ustedes en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar o derribar o destruir cierta nación o cierta persona o cierto reino, pero luego esa nación, esa persona, renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré, edificaré a cierta persona o cierto reino o cierta empresa, pero después esa nación o cierto país hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Acuérdense cuando Pedro desobedeció a Dios, Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, ¿sí? En realidad Dios le puede dar permiso para poder transformar tu vida, ¿sí? Cuando eres desobediente, ¿sí? Pero porque Jesús le dijo, pero he pedido a Dios que tu fe no falte. Yo he sido zarandeado también, porque he sido desobediente. Pero yo soy testigo que el Señor lo ha hecho y lo he visto, puedo decir que he visto las cosas espirituales, ¿sí? He visto las cosas espirituales que han transformado mi vida, ¿sí? Para bien, por desobediente pasé por circunstancias, pero Dios transformó la vida, que es lo más poderoso. Amén. Lo más poderoso y lo más agradable es que tú no te pierdas, ¿sí? Porque la Escritura habla en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero eso, la vida eterna, yo la quiero. En esta vida vivimos un ratito, es un ratico que vivimos, es una eternidad que nos espera. Amén. Instrumento para honra. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 21, a la Reina Valera, ya creo que voy a terminar. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, en la antigüedad habían vasos, copas de oro, ¿sí? De plata, pero también había de madera y de barro. Y dice la Escritura que unos eran para usos honrosos y otros para usos viles. Bueno, no tengo que explicar qué eran para usos viles, todos lo sabemos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Yo quiero ser eso, yo quiero ser útil al Señor, porque cuando tú dispones tu cuerpo, inmediatamente el Espíritu está en ti y te maneja como un títere, ¿sí? Y te lleva a lugares que tú dices, pero ¿cómo? Yo quiero que Dios me mande a donde Él quiera, ¿sí? O sea, que sea un instrumento para Él. Yo no puedo decirle, por ejemplo, el que pinta un cuadro, ¿sí? ¿Sí? Él tiene un pincel y pinta, y el pincel no puede decirle, bueno, ¿por qué me pintas así? Yo no quiero eso. No, el pincel tiene que ofrecer. Yo no tengo que cuestionar a Dios, no tengo que cuestionarlo. No puedo ser rebelde. Bueno, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué esto? No puedo cuestionar a Dios para nada. Tengo que callarme y sujetarme a Él como instrumento únicamente, no más. Amén. Dejemos esos zapatos viejos. Esos zapatos viejos, yo sé que esos zapatos viejos son más cómodos, lo sé, ¿sí? Pero ya dejemos esos zapatos viejos, tiremos esos zapatos viejos. Hermano, yo te digo, tíralos y tienes unos zapatos nuevos que Dios te ofrece para que camines, tiene algo nuevo para tu vida. Amén. Viviendo por la fe. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, el poder, o sea, el Espíritu, andar en el Espíritu, sea de Dios y no de nosotros. Amén. Si andamos en el Espíritu, podemos soportar las cosas de este mundo. Jesús lo dijo, no nos mintió. Jesús dijo que el mundo te traería aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces el 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. O sea, aquí lo confirma de nuevo, llevando en nuestro cuerpo siempre por todas partes la muerte. Tenemos que morir para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si no mueres, Jesús no puede manifestarse. Amén. Tienes que morir. O sea que el espíritu de resurrección está contigo. ¿Sí? O sea, una nueva vida que es sobrenatural. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús, ojo, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ojo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús. Si estamos entregados a muerte, ¿sí? Si estás entregado a muerte, si estás enfermo y mueres, tu cuerpo muere, inmediatamente se manifiesta en tu... Dice aquí, Jesús se manifestará en tu carne mortal. O sea, se manifestará en tu carne mortal. O sea, que vas a ser sano, pero tienes que morir. Amén. O sea, el espíritu de resurrección. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. En Juan 14, del 21 al 23, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le honrará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no ama, el que rechaza la palabra, que la rechaza, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús resucitado, o sea, ya para terminar, para confirmar esto, dice aquí, Jesús resucitado se aparece a los 7 discípulos. O sea, Jesús se apareció después que murió y resucitó, se apareció. Esta es la tercera vez que se apareció. Sí, Juan 21 del 1 al 6. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que él era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron ellos, no. Él les dijo, echa la red a la derecha y hallaréis. Entonces lo echaron y ya no la podían sacar porque había gran cantidad de peces. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? La resurrección, ¿sí? Que ellos estaban ahí los 7 y pescaron toda la noche, pero no pescaron nada. Pero lo único que yo puedo decir que Jesús no llega a última hora, pero llega, ¿sí? Puede que tú en tu vida no veas a Jesús, no lo estés viendo con tus propios ojos como lo vieron ellos, pero tenlo por seguro que Jesús está ahí, así no lo veas con tus ojos. Él está ahí en cada cosa de tu vida, Él está ahí presente, amén. Y si está Él, también está el Padre. Para terminar, este versículo, Mateo 16, de 19 al 20 dice, la TLA dice 19,
Dios lo subió al cielo. Allí Jesús se sentó en el lugar de honor, al lado derecho de Dios. Y los discípulos, por su parte, salieron a anunciar por todas partes la buena noticia del reino. Y el Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales y milagros. Amén. Marcos 16, del 19 al 20. Termino este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Padre, te alabamos hasta ahora y te bendecimos. Yo ruego, Señor, yo ruego por cada persona que haya oído esta predicación. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Y ponle el querer y el hacer en ellos, Señor, de buscarte y buscar tu palabra escrita. En nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno.